¿Sabes cuántas iglesias, sobre todo cuando ya son más grandes, empieza a haber celo por el que predica más sabroso y el que no predica más sabroso? ¿Qué es eso? Se han visto casos que hasta incluso celo del propio líder por el hermano que le dieron un chance para predicar y resulta que el hermano predica bien, Dios lo usó. Y bueno, también hay celo hasta ministerial. Aquí no se escapa nadie. Se ha visto casos de pastores con celo ministerial por el hermano que está ahí. Porque el hermano tiene una gracia, tiene un don, una cosa, la gente lo quiere. Cuando predica la gente se goza, levanta la mano. Y el pastor dice que cuando yo predico nadie dice amén. Y cuando el hermano predica todo el mundo dice gloria a Dios. ¿Quién se puede sacar de aquí? Nadie. Hermano, en la iglesia, porque esta es una carta dirigida a la iglesia. Si nosotros entendemos que el amor se puede fingir aquí, y si se puede fingir aquí, se puede fingir afuera, estamos en problemas si no lo entendemos hoy. Si usted finge el amor aquí, lo finge afuera. Porque si usted se está moviendo en celos, en contiendas, envidias, dentro de la iglesia, hermano, usted se va a mover en celo, envidia y contienda afuera. Y usted no va a representar a Jesucristo afuera. Usted se puede comenzar a convertir en un hipócrita para los de dentro y para los de fuera. Wow, pastor, los domingos, sí. Los domingos hay que decir estas cosas. Sí. Escucha, hermano, escucha esto bien. Si no lo logramos aquí, inside, no lo vamos a poder lograr afuera. Si usted no lo logra aquí, no lo logrará afuera. Y estas incisiones que hace la palabra de Dios al alma son necesarias. Porque si la palabra no lo revela, nadie te lo va a revelar. Yo no te lo estoy diciendo de mi cuenta, te lo está diciendo, el consejo sale de la palabra de Dios. Como tú y yo tenemos incapacidad para autoexaminarnos, debe ser la palabra de Dios, la cual es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque lo que hace en este momento la palabra de Dios es que está penetrando hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No soy yo, la palabra discierne. Solo la palabra puede hacerte el autoexamen para que tú seas una mejor representación de una criatura nueva en Jesucristo. Hermano, sí. Desde el profeta Ezequiel se dijo que Zorobabel, el nuevo sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. ¿Quién es este monte delante de Zorobabel?, le dijo el profeta. Y se estaba hablando no del Zorobabel del segundo templo, se estaba hablando de Jesucristo en una tipología. Jesucristo es el verdadero gran sumo sacerdote. Zorobabel fue un sacerdote levita que se encargó de la reconstrucción del segundo templo en el tiempo de Ciro el Grande. Este Zorobabel, con la ayuda de Esdras, de Nehemías, muchos participaron de todas esas cosas, pero para la reconstrucción del templo, el mayor instrumento de Dios fue ese sacerdote llamado Zorobabel. Cuando se habla de Zorobabel en Zacarías, ya un poco después, no se está hablando del Zorobabel que reconstruyó el segundo templo. Se está hablando del que reconstruiría el verdadero templo en su propio cuerpo con su propia muerte. Cuando Jesús dijo que reconstruiría el templo en 3 días, los fariseos se rasgaban las vestiduras. ¿Cómo tú lo vas a poder hacer? Nuestros antepasados les tomó tantos años y tú dices que lo puedes hacer en 3 días, imposible. Pero ellos no entendían que la profecía hablaba de un Zorobabel, el verdadero gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor
el verdadero templo se dice en la profecía desde Zacarías capítulo 3 y 4 que no iba a ser con espada ni con ejército. Ese Zorobabel no venía ni con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Zacarías capítulo 3, si no me equivoco. Eso está por allí. Hermano, lo que usted vaya a reconstruir no va a ser con su propia fuerza. No crea que aquí hay una especie de terapia psicológica que te ayuda a ser mejor persona. No, hermano, aquí hay un poder sobrenatural que se llama el Espíritu Santo, que cuando hace morada en nosotros, automáticamente ese poder de Dios es el único que nos puede ayudar a transformar nuestras vidas, a dejar lo que antes éramos, a ser mejores personas, a parecernos a Cristo, a ser cristianos, como se les llamó en Tesalónica por primera vez. Esos primeros cristianos no fueron llamados así porque, bueno, ellos fueron a una terapia psicológica, 5 puntos para hacerte un campeón y 4 puntos para ser mejor. No, no. Era el Espíritu Santo en ellos que les hizo transformarse. Ese camino es un camino difícil si no se tiene al Espíritu Santo. Y aún estando en los caminos del Señor, debemos comprender que para alcanzar la estatura del varón perfecto a la plenitud de Cristo hay un trayecto que recorrer, hay una voluntad que doblegar, hay un alma que sujetar. Por eso el título de este mensaje es El difícil camino del fruto del Espíritu Santo. El difícil camino del fruto del Espíritu Santo. No es imposible, pero nosotros a veces cuando venimos al Señor, sobre todo en nuestros cultos y nuestras reuniones, a veces sentimos que todo lo estamos haciendo bien. A veces nosotros, mire hermano, si hay algo que le cuesta al ser humano es autoexaminarse. El dedito para afuera sale rapidito, rapidito, rapidito. Pero cuando alguien le dice examínate, a veces tú mismo dices examínate, ¿qué? Yo no tengo nada que examinarme. La gente no le gusta autoexaminarse. Y como las personas no nos gusta el autoexamen, tenemos la palabra profética más segura, que es la que nos va a examinar. Y hoy, para edificación, consolación de nosotros, la palabra del Señor nos va a edificar haciéndonos a nosotros mismos un autoexamen. ¿Para qué? Para parecernos más al Señor, para ser cada día más como Él. Ahora, vamos a ver entre la carta a los Romanos y la carta de Gálatas un mensaje que el Señor tiene para todos nosotros. Cuando nosotros llegamos y en esa misma dirección de lo que les estoy diciendo, hay cosas que nosotros decimos, esto yo lo estoy haciendo como cristiano, yo soy esto como persona. Y entre la carta a los Romanos y la carta a los Gálatas vamos a ver un mensaje muy especial. Fíjese que dice Romanos capítulo 12 verso 10, solo el versículo 10. Esto es lo que es fácil de digerir. Usted esto lo toma fácilmente y usted dice sí, así es. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y suena tan noble, hermano. Suena tan bonito que usted dice: ay, yo soy así. Amaos los unos a los otros. Y usted se pone suavecito, se pone esponjosito. Y usted dice: yo soy así, yo soy tiernito. Yo soy una cosita linda, soy un peluchito. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Pero resulta, hermano, que no es así. Por eso que el autoexamen es necesario para que tú entiendas que no es así. Pero esta verdad es fácil de que tú digas: yo soy ese peluche que amo a toda la gente. Y usted dice: ah, yo soy bueno. Y más cuando entramos por la puerta de una iglesia, nos sentimos en este ambiente espiritual que tú dices: que yo soy tan bueno. Pero mira el contraste, vamos a ver contrastes para que nos demos cuenta que la palabra hoy nos necesita examinar. Fíjate que dice Gálatas capítulo 5 verso 15.
Y el mismo autor, Pablo. Gálatas 5:15, vas a ver el contraste de lo que ahora no te va a ser tan fácil decir yo soy así. Pero Pablo le está hablando a la iglesia en las dos cartas. Gálatas 5:15 dice así: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo, ¿tú le estás escribiendo a eso a una iglesia? Sí. Pablo, en la iglesia la gente se muerde y se come. Sí. ¿Cómo va a ser Pablo así? Y cuando él dice no os consumáis, las mejores versiones bíblicas dicen no se destruyan los unos a los otros. Pero la Reina Valera dice no os consumáis, y no, como que no se entiende. Pablo lo que está diciendo ahí es no se autodestruyan. ¿Sí? ¿Qué dice su Biblia, siervo Abdiel? ¿Sí? Las mejores versiones como esa dicen no se han destruido. La Reina Valera te dice no os consumáis, y como que no te entiendes mucho. Pero lo que está diciendo Pablo es que no se muerdan, parece que son animales. No, no se coman unos a otros, somos carnívoros. No, se está hablando de contiendas, de disensiones internas, de cosas que están pasando en una iglesia, que llegan al punto de que los propios hermanos comienzan a poder incluso destruirse entre ellos. Y aquí es donde usted dice, no, es que eso no es conmigo, yo soy el peluche de allá de Romanos 12:10. Yo soy bueno, yo amo a todos, yo amo a la gente, yo amo a los gatos, los perros. Yo amo tanto que me beso en el espejo, yo mismo me doy besitos. No, hay un contraste, hermanos, pero hay una verdad que nos cuesta aceptar. Y hay una verdad, y hay otra verdad que decimos yo me identifico ahí. Amaos los unos a los otros. Nunca, hermanos, nosotros vamos a autoexaminarnos al punto de que vamos a encontrar esas cositas que nos hace falta cambiar. Y para poder ser de impacto a las vidas, cuando salimos de aquí, hermanos, esto es una formación para impactar al mundo. Nosotros no venimos a la iglesia o no venimos a Cristo para ser buenos nada más entre nosotros. Pero si alcanzamos a ser entre nosotros como Dios lo manda, vamos a poder impactar a los de fuera. Usted no va a poder ser un impacto. La gente no va a poder ver a un pequeño Cristo como los de Tesalónica en ti, si hoy aquí nosotros no somos formados para entonces ser enviados. Ese es el trabajo. ¿Y quién es la única que puede mostrarnos las realidades internas? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso es que caminar en el fruto del Espíritu Santo no es tarea fácil. La palabra de Dios va a descubrirnos a nosotros realmente lo que hay dentro. ¿Y por qué lo va a hacer la palabra de Dios? Vamos a leerlo, por favor, en Hebreos capítulo 4, verso 12. Escucha esto, hermano, lo que dice Hebreos 4:12. El mensaje no tiene ninguna connotación personal, tiene una connotación de edificación a todos nosotros, porque todos necesitamos de esto. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios, que dice, es viva y eficaz, no falla, no erra, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, esto es la palabra, y penetra hasta partir el alma. Mira el primer lugar donde llega la palabra que corta de Dios, al alma, donde más lo necesitas, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y esta es una parte muy especial. Y discierne, esto es descubre lo que está escondido, los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo esto lo hace la palabra de Dios. Es viva. Verso 13. Y no hay cosa creada, aleluya, que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? De la palabra. El contexto habla de la palabra. Antes bien,
todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Si hay un texto en hebreo, bueno, todo, uno no le puede sacar nada a la Biblia. Pero esto, hermano, te debe dar un pequeño sustito interno. Usted debe tener un pequeño sobresalto interno y decir, wow, la palabra de Dios. Y los que conocen de espadas de dos filos saben que hay espadas serias. ¿Cuántos conocen la katana japonesa? Enrique, usted sabe de eso, ¿verdad, papá? Sí. Él es un pequeño Shaolin ahí donde usted lo ve, escondido ahí. Sí. Imagínate que la palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y la katana ha pasado experimentos ya científicos de ser una de las armas más letales en cuanto a ese tipo de armamento se refiere. No hay una espada superior a la katana. ¿Me equivoco, Enrique? No, señor, ese es el Shaolin. Por lo cual, hermanos, lo que hoy necesitamos es un examen de la palabra. La palabra te tiene que descubrir las cosas que necesitas mejorar. Cuando la palabra penetra hasta partir el alma, es que la palabra va a llegar hasta ese lugar donde tú y yo nos cuesta autoexaminarnos. Como no nos gusta decir, yo tengo este problema, debo mejorar aquí. Yo no amo tanto como yo digo que amo. Yo amo mucho, pero yo, en realidad, la palabra te va a demostrar, te va a confirmar que hay áreas de tu vida y de mi vida que yo todavía necesito mejorar. Porque yo ni usted tenemos la capacidad de mirarnos y decir, me falta mejorar esto. No puedo. Usted no puede. Por eso es tan difícil hoy hacerle conciencia a la juventud, a esta generación, de que hay que honrar a los padres y a las madres. Sienten que todos se lo merecen y que no hay que dar ni siquiera gracias. Y hay una degradación muy fuerte en ese sentido. No todos los hijos, pero la mayoría, porque están siendo adoctrinados, hermano. Porque los jóvenes son incapaces de sentir, jóvenes y adultos que también están en esta situación, son capaces de identificar que están fallándole a sus propios padres. El primer pasaje grande que vamos a ver es Romanos capítulo 12, del verso 1 en adelante. Y aquí vamos a comenzar a que la palabra de Dios haga el examen. ¿Cuántos quieren la cirugía del Espíritu? Sí, porque nosotros no nos las podemos autohacer. Romanos 12:1 dice así la palabra de Dios. Los controles que nos ayuden con los textos. Así que, hermanos, esto es dirigido a una iglesia, a una congregación. Eso es lo bueno del Nuevo Testamento y las cartas. Aquí no hay escapatoria, es para la iglesia. Así que, hermanos cristianos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero vamos a ver por qué Pablo dice esto. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esto es lo que necesitamos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la palabra lo que va a hacer es lograr, la palabra va a lograr que nosotros tengamos una renovación de tu mente, de tus pensamientos, de tu criterio. Y para eso tenemos que decirle al Señor, haz lo que quieras conmigo. Dirige mi vida, dirige mis pasos. Y a eso se refiere Pablo cuando dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es decir, Señor, aquí está mi cuerpo. Imagínense que hay un propiciatorio, aunque no estamos en tiempo de la ley, pero hágase la idea para que usted comprenda lo que Pablo está tratando de decir aquí. Porque si lo espiritualizamos mucho y no comprendemos el mensaje de Pablo,
mucha gente agarra esto de los cuerpos en sacrificio vivo y automáticamente lo traducen en adulterio y fornicación, porque pasa que en la iglesia se cree que los únicos pecados que existen son de la cintura hacia abajo. Pero hoy el Espíritu Santo va a demostrar que además de los pecados de la cintura para abajo, también hay pecados del corazón. Lo que Pablo está queriendo decir, hermanos, es que si hubiésemos sido nosotros un cordero para ser presentados en un sacrificio, coloca tu cuerpo en ese lugar como sacrificio para que Dios dirija tu vida y exista entonces una renovación del entendimiento. Si tú no colocas tu vida completa y decir, Señor, yo te entrego mi vida, mi cuerpo es un sacrificio a ti. Si usted no hace eso, si usted no coloca su vida entera al servicio de Dios, no podrá Dios hacer la renovación de lo más importante, tu alma, tu mente. Tu mente tiene que ser renovada, si no, no vas a encontrar el autoexamen. Vamos a seguir leyendo el versículo 3. Sigue diciéndole Pablo a la carta a los romanos: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ya Pablo está entrando en las cosas más coyunturales de este mensaje, porque no se trata solamente de un sacrificio en cuanto a adulterio y fornicación, se trata de una convivencia entre hermanos. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está presentando una situación que se está dando en esta iglesia o en estos cristianos de Roma. Que nadie tenga, dice Pablo, para que cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Por qué Pablo dice esto? Ya aquí se nota automáticamente en el versículo 3 que no se trata solamente del pecado más condenado en la iglesia, que es adulterio y fornicación. Cuando Pablo está señalando que ninguno tenga más alto concepto de sí, está hablando de altivez, está hablando de posible soberbia, está hablando de posible acepción de personas. Hermano, la carta a los romanos es una carta muy particular, porque Pablo no está, escuche bien, Pablo en la carta a los romanos no está atacando solamente la división. Si usted se fija en la carta a los Corintios, en la primera más que la segunda, Pablo está atacando duro la división que hay en la iglesia. Por ahí arranca el capítulo 1, los que son de Cefas, Pablo, Cristo, Apolos, está dividido Cristo. Pablo ataca la división y aterriza en el capítulo 12 diciéndole: somos un cuerpo a la iglesia de los Corintios. Pero en la carta a los romanos, escuche, además de división, el ataque que había a lo interno de la iglesia era un ataque clasista. Había gente de alto poder adquisitivo que se habían convertido al evangelio en Roma. Estos que eran de alta esfera social tenían en poco aún a los propios judíos convertidos. La batalla en la carta a los romanos se trata de eso más que de cualquier cosa. Judíos convertidos con cristianos en Roma convertidos, pero que esos cristianos tenían un alto poder adquisitivo al punto que ellos eran mayoría y tenían muchísima influencia dentro de la iglesia, al punto que prácticamente humillaban a los judíos convertidos. Y ahí usted se da cuenta por qué Pablo en el capítulo 11 tiene que hacer una distinción muy grande en la carta a los romanos. Es en la carta de los romanos capítulo 11 donde Pablo le tiene que decir que no te jactes si no teme. Ellos son los desgajados, nosotros somos los insertados. Y Pablo tiene que aclararles que la jactancia no es parte del creyente, porque ellos son el olivo original. ¿Se da cuenta? ¿Por qué usted cree que Pablo tiene que hacer eso? Porque los cristianos convertidos tenían muchísima influencia por su posición social sobre los judíos convertidos.
Mire para dónde va Pablo aquí. El consejo, ¿de dónde sale, hermano? De la palabra. Yo no me voy a inventar un consejo, es de la palabra. Y lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Porque el duro camino de los frutos del Espíritu Santo no se va a poder lograr si usted no se autoexamina. Y vamos a autoexaminarnos. Verso 4 de Romanos 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿A dónde está apuntando Pablo? ¿A fornicación y adulterio? No, apuntaba a otras cosas. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Aquí se está hablando de fraternidad. Por eso que nadie debería tener mayor concepto de sí mismo. Y todos miembros los unos de los otros. Y esto es bien importante lo que viene, y vamos a leer del 6 al 9. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. 8. El que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Comienza la cirugía aquí. Por eso es que es tan difícil autoexaminarnos. Por eso es que es tan fácil sentirnos el peluchito cristiano, al que se muerde con el otro y el que se devora. Es más fácil. En la iglesia cabe la posibilidad de que nosotros que hemos nacido de nuevo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, fuimos lavados y comprados por la sangre del Cordero. Resulta que dentro de la iglesia Pablo asegura y confirma que el amor puede ser fingido. ¡Wow! Dentro de la iglesia, hermanos, sí, ahí está. Pero en la iglesia todos somos buenos, sí, queremos ser buenos. Queremos agradar a Dios. Queremos mostrar la nueva criatura. Pero dentro de la iglesia llegamos a un punto donde puede haber un amor fingido. ¡Wow! ¡Qué duro!, ¿verdad? Ay, pastor, sí, me doy cuenta que este mensaje está un poco fuerte. Yo se lo dije. El amor se puede fingir. Todas las funciones que Pablo dice del 6 al 9, se trata de todas las funciones dentro de una iglesia. Repaso y les digo: el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. El de servicio, ¿dónde? Dentro de la iglesia, en servir. El que enseña, ¿quién enseña? Un maestro de la palabra, uno que enseña en la escuela dominical, uno que tiene el don de maestro. El de servicio, en servir. El que exhorta, hay gente que no son pastores pero exhortan a otros, tienen esa capacidad de dar consejos, eso es dentro de la iglesia. Ancianos, ancianas, los estableció el Señor. El que reparte con liberalidad, el que preside. ¿De qué está hablando? ¿De una iglesia o no? ¿Está hablando de una iglesia? ¿Somos nosotros una iglesia? Sí. Los que están con nosotros en la transmisión, usted es una iglesia. Usted es una iglesia también. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Pero dentro de todas estas funciones eclesiásticas se puede llegar a un amor fingido. Y es duro y es triste. Si usted cree que esto es capricho del apóstol Pablo, vamos a ver la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Por boca de dos testigos consta toda palabra. Para que Pablo no se quede solo, el apóstol Pedro le va a echar la mano aquí para que usted sepa que no era capricho de Pablo. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas. Hay que purificar las almas, hermano, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Oh, wow, sí.
amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hasta ahí lo vamos a ver. Mire, estos son los mensajes que la iglesia debe estar llena y que nadie se lo debe perder, ¿verdad? Espero que los que no vinieron hoy puedan verlo, al menos en la transmisión, o lo vean algún día. Cuando hagan todos los oficios, bañen al perro, al gato, vayan al McDonald's y vengan, vayan al parking, vayan al Decameron, regresan después que ven la novela, y si les queda 15 minutos, vean el mensaje, por favor. Por si acaso. Y lo van viendo de 15 minutos en 15 minutos, porque sé que no van a tener tiempo para ver la hora completa. Ay, Señor, pastor, ¿qué le está pasando? Sí. El amor se puede fingir. Escuche, ¿sabe cuál es el peligro de esto? Te voy a decir. Si usted finge el amor aquí, usted finge el amor donde sea. Si usted finge el amor aquí, finge el amor donde sea. Y de eso no se trata el Evangelio de Cristo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Había que aterrizar en Gálatas capítulo 5, hermano. Porque el título del mensaje es el difícil camino del fruto del Espíritu. Escalpelo, pinzas. ¿Cuántos dijeron que querían autoexaminarse? Y que la palabra lo haga, ¿verdad? Para que crezcamos, hermano. Porque lo que fingimos aquí, lo fingimos donde sea. El difícil camino del fruto del Espíritu lo vamos a ver. Los frutos del Espíritu Santo, da la impresión, la gente se hace la idea de que todos abundamos en ellos. Hermano, hoy el Espíritu Santo le va a dar a usted una enseñanza grande. Es posible que usted manifieste algún fruto del Espíritu Santo, pero hoy el Espíritu Santo mismo le va a demostrar que no todos, y que quizás lo que usted está es tibio en uno, pero no en todos los frutos del Espíritu Santo. Pero antes de ver los frutos, vamos a ver la antítesis de los frutos. ¿Y cuáles son la antítesis de los frutos? Las obras de la carne. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, 2 puntos, comienza la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, verso 20, idolatría, es una obra de la carne, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Pare, pastor, no, falta. No, se acabó. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. El Espíritu Santo amonesta en contra de todas estas obras de la carne. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Póngame atención, en la parte dura, cruda, de la antítesis de lo que es en contra de los frutos. Ahorita vamos a ver los frutos, pero yo le quiero decir algo aquí. Fíjese en algo que el texto, necesito que usted lo vea bien. En el verso 19 de Gálatas 5 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y comienza la lista. Muchas veces en las iglesias estamos orando en contra de espíritu de adulterio. El adulterio es una obra de la carne. Espíritu de fornicación fuera, es una obra de la carne. Espíritu de envidia fuera, es una obra de la carne. Espíritu de pleitos, espíritu de celos, es una obra de la carne. Son obras de la carne. Es la parte del autoexamen que a usted le cuesta decir: yo tengo eso. Alguien dirá: yo soy una persona
correctamente casada, tengo mi pareja, yo no ando en adulterio, yo no ando en fornicación. Pero aquí en este pasaje se demuestra que no solamente se está apuntando a los pecados de adulterio y fornicación o de la cintura para abajo. Aquí se está apuntando a pecados del corazón, porque hermanos, la enemistad entre uno y otro es un pecado del corazón. El pleito sale del corazón. ¿De dónde salen los celos? Lo dijo Jesús, sale del corazón. Las guerras, dijo Jesús también, salen del corazón. Es posible que alguien no esté en el mundo o en el camino del adulterio y de la fornicación, que es condenado por Dios, pero es posible que la gente se esté moviendo en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en envidias. Esos son pecados del corazón. Ya el homicidio, la borrachera, la orgía es algo de la carne, y lo del corazón también es de la carne. Pero lo que va en contra de los frutos del Espíritu Santo son estas cosas. El duro camino del fruto del Espíritu Santo es que si estas cosas se están alimentando mucho más que el Espíritu, entonces usted no va a poder en ninguna manera manifestar, hermanos, esa nueva criatura, ese pequeño Cristo. Usted no va a poder ser como esos cristianos que fueron llamados cristianos por primera vez en Tesalónica. Esto es una tarea no tan difícil si usted dice: Señor, yo necesito un autoexamen. Si usted dice: sí, yo necesito cambiar. Se los dije de entrada, qué duro es decir: Señor, yo necesito cambiar algunas cosas. Mirar el error del otro es fácil. Todos nosotros, hermanos, incluyendo las palabras de dos filos, yo me predico a mí también, hermano. Yo nunca me dejo por fuera. Yo necesito cambiar. Si usted pregunta quién necesita mejorar, el pastor es el primero que está levantando la mano aquí arriba, hermano. Yo necesito mejorar muchas cosas en mi vida. Usted también tiene que decir: yo necesito mejorar muchas cosas en mi vida. Yo necesito cambiar muchas cosas en mi vida. Es posiblemente que yo no me estoy moviendo en esto, pero me estoy moviendo en esto otro. Posiblemente yo no me estoy moviendo en borracheras ya, pero todavía me estoy moviendo en iras. ¿Tú sabes cuántas personas en los caminos del Señor todavía somos explosivos? Cuando salimos por aquí y vamos a la calle y se nos pone a prueba nuestro carácter, la ira sale, hermano. Si usted se cree el santito, yo no sé, pero a mí me pasa, hermano. Ayer en el sótano de ahí de Santa María iba yo saliendo de una 4x4. Y yo le dije: esto no es autopista. Yo: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bajé el vidrio, Enrique, y le grito al tipo. Casi me choca. Le grité: esto no es autopista. Yo: ay, Señor. ¿Verdad? Amén. Entonces levantemos la mano. Necesitamos un autoexamen que venga de la palabra de Dios, porque queremos ser mejores, queremos agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces, hermano, no estamos en una situación, pero estamos en otra, ¿verdad? Hermanos, es inevitable a veces que entre la misma familia hayan pleitos. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, si en una familia no hay pleitos, yo no sé si se llama familia. En todas hay pleitos. El problema es que usted es la sal y la luz de la familia. Si hay pleitos en una familia, que no venga del que representa a Jesucristo, que venga de otros, porque van a haber pleitos. Eso es una obra de la carne. Ahí está: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Usted puede decir: hermano, yo no ando en contiendas. Pero es posible que dentro de ti, en tu corazoncito, hay una envidia. Y hay gente que se mueven en 4 o 5 de estas cosas. Habemos personas en la iglesia que nos movemos en contiendas, plus envidias, plus
celos plus iras, y cuando vas a ver tienen un motete, una mochila grande de cosas. Pero no nos podemos autoexaminar. Yo no puedo tener celo por alguien que Dios usa según su gracia. Yo no puedo tener una contienda con el que está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Yo no puedo tener envidia de Andrea cuando Andrea está controlando allí los monitores pero es que yo quiero ese puesto, yo quiero estar ahí. Pero Dios le dio a ella un talento, un don. Yo no puedo hacerlo, ¿y por qué yo voy a tener una contienda? Y empiezo a meter pullitas y las cosas. Yo no voy a tener celo de alguien que tiene una capacidad de orar bonita. Es una gracia de parte de Dios, aleluya. Somos un cuerpo. Yo no puedo tener celo, envidia, contienda contra alguien que Dios lo usa con el don para adorar al Señor. No puedo. Dios lo llamó a eso. ¿Sabes cuántas iglesias, sobre todo cuando ya son más grandes, empieza a haber celo por el que predica más sabroso y el que no predica más sabroso? ¿Qué es eso? Se han visto casos que hasta incluso celo del propio líder por el hermano que le dieron un chance para predicar, y resulta que el hermano predica bien, Dios lo usó. Y bueno, también hay celo hasta ministerial. Aquí no se escapa nadie. Se ha visto casos de pastores con celo ministerial por el hermano que está ahí, porque el hermano tiene una gracia, tiene un don, una cosa, la gente lo quiere. Cuando predica la gente se goza, levanta la mano. Y el pastor dice que cuando yo predico nadie dice amén, y cuando el hermano predica todo el mundo dice gloria a Dios. ¿Quién se puede sacar de aquí? Nadie. Hermano, en la iglesia, porque esta es una carta dirigida a la iglesia, si nosotros entendemos que el amor se puede fingir aquí, y si se puede fingir aquí, se puede fingir afuera, estamos en problemas si no lo entendemos hoy. Si usted finge el amor aquí, lo finge afuera. Porque si usted se está moviendo en celos, en contiendas, envidias dentro de la iglesia, hermano, usted se va a mover en celo, envidia y contienda afuera. Y usted no va a representar a Jesucristo afuera. Usted se puede comenzar a convertir en un hipócrita para los de dentro y para los de fuera. Wow, pastor, los domingos, sí. Los domingos hay que decir estas cosas. Sí. No puedo. Ahora tú vas a comprender. Cuando vimos un poquito de esto en Gálatas, vas a ver lo unido que está el pensamiento de Pablo entre Gálatas y Romanos. Porque si retrocedemos, vamos a pedirle a Controles que me ponga Romanos 12:6 nuevamente. Ahora vas a comprender. En antes no lo entendiste, pero ahora lo vas a comprender. Lo que leímos primero en Romanos no lo vas a comprender hasta que no te dije lo que dice Gálatas. Romanos 12:6, Pablo dice, y te lo repito, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. 7, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. No te lo voy a leer todo. ¿Qué está diciendo Pablo? Cada uno tiene su lugar, cada uno haga lo suyo, y nadie tenga contienda, ni envidia, ni celo por lo que hace el otro. Escucha, hermano, escucha esto bien. Si no lo logramos aquí, inside, no lo vamos a poder lograr afuera. Si usted no lo logra aquí, no lo logrará afuera. Lo que Pablo está diciendo en la carta a los romanos va en línea perfecta con lo que está diciendo en Gálatas. Y estas incisiones que hace la palabra de Dios al alma son necesarias,
Porque si la palabra no lo revela, nadie te lo va a revelar. Yo no te lo estoy diciendo de mi cuenta, te lo está diciendo, el consejo sale de la palabra de Dios. Como tú y yo tenemos incapacidad para autoexaminarnos, debe ser la palabra de Dios, la cual es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque lo que hace en este momento la palabra de Dios es que está penetrando hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No soy yo, la palabra discierne. Solo la palabra puede hacerte el autoexamen para que tú seas una mejor representación de una criatura nueva en Jesucristo. Hermanos, si de esto no se trata el evangelio, estamos mal. Todos debemos decir: Señor, ayúdame a ser mejor. Señor, yo quiero ser mejor. Porque si no lo logro aquí, no lo podré hacer afuera, Señor. Lo necesito. Yo no sé usted, yo oro al Señor, yo lo necesito. Señor, no quiero gritar más debajo de un sótano en un estacionamiento, Señor. Sí, hermano, hay que hacerlo. Volvemos a Gálatas 5. Ya vimos que manifiestas son las obras de la carne. Es muy fácil que alguien diga: yo no ando en adulterio ni en fornicación, yo estoy recto delante de Dios. Pero el Espíritu Santo penetra hasta el alma y te dice: es posible que dentro de la iglesia nos estemos moviendo en envidias, nos estemos moviendo en celos, en iras, en contiendas, en disensiones. Y yo tengo una noticia para ti antes de salir de este segmento de Gálatas. Del versículo 19 al 21, donde se encierra eso, no hay ninguna. Escuche, que esto es bien importante. Gracias, Espíritu Santo, porque te pedí anoche que me lo hiciera recordar si se me olvidaba. Lloro así, porque yo no tengo nada escrito. Aquí yo solo tengo versículos, hermano. El Señor me permite interiorizar todo y que usted sienta que fluye del Espíritu. Escuche, hermano. En Gálatas 5, 19 al 21, donde comienza la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Escuche, aquí no hay una categoría de cuál es peor que la otra, no la hay. Bien importante. Aquí no hay que no, hermano, lo que pasa es que celo es como menos. Ahí no dice eso. Contienda, eso es como más bajito, hermano. Yo me voy a la casa y en paz me acostaré y así mismo dormiré. Aquí no hay una medida que te indica que el celo, la ira, los pleitos, las contiendas, las envidias son menos que el homicidio. Wow. Homicidios. Y la palabra no te distingue que el celo es menos que el homicidio. Debe preocuparte. Debe decirte: yo. Aquí es donde la palabra está penetrando como espada de dos filos y te está diciendo: sí, allá adentro hay cosas escondidas. Y es la palabra la que discierne los pensamientos y las intenciones. ¿Sabes? A mí me sorprende, wow, cuando yo digo esto, cuando yo leo estas cosas. Dios, dice la palabra que Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. La palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque es la palabra de Dios mismo. ¿Tú sabes lo que es que Dios conozca los pensamientos de tu corazón? Cosas que ni tú sabes que estás pensando, Dios las conoce. Por eso que Dios en la palabra puede revelar aún los pensamientos y las intenciones del corazón del mismo Satanás. La palabra registra en el libro de Abdías cosas que el mismo Satanás piensa y en otros textos bíblicos.
Isaías capítulo 14 registra pensamientos del mismo diablo que Dios conoce. Ezequiel capítulo 28, cuando también habla de Luzbel en su caída, Dios registra los pensamientos del mismo Satanás. Y usted no le debe sorprender, y se lo voy a recordar por la palabra. Se lo voy a decir. Se lo voy a recordar. En Hebreos, donde leímos, no lo busque, se lo voy a recordar para que sepa que Dios conoce hasta los pensamientos e intenciones del corazón del mismo diablo. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Por eso que hasta el mismo Satanás, sus pensamientos y sus intenciones son conocidas por Dios. En Génesis, cuando la maldad llega y Dios quiere traer el diluvio, la palabra de Dios dice que los designios del corazón del hombre, hacia dónde iban, eran de uno continuo solamente al mal. Esto es grande. Cuando Dios te puede conocer las intenciones y los pensamientos de tu corazón, es cuando Dios te permite examinarte. Ninguna de las manifestaciones de las obras de la carne tienen una categoría ni de inferior ni de superior a la otra. Tanto adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, todos debemos saber que no le agradan a Dios. Aquí no hay uno que, bueno, es que Dios aborrece más el homicidio. Es posible que sí, no sabemos, porque es una vida. Pero en la revelación por el Espíritu, todas se colocan en el mismo lugar delante de Dios. El difícil camino del fruto del Espíritu Santo, hermanos. Vamos a leer allí mismo, en Gálatas 5:22. Llegamos a los frutos. Pero tenía que mostrarte la otra parte, la otra cara, para que valores lo que viene. Lo tiene, ¿verdad? 22 dice: más el fruto del Espíritu, ¿con qué arranca? Amor. Wow. Y este no es el fingido. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay condenación. 24. Pero los que son de Cristo, aquí es donde viene de nuevo el sacrificio del que habla Pablo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando Pablo aquí en el verso 22 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, la mayoría de las aplicaciones pastorales se enfocan en adulterio y fornicación. Y es bueno que le hagan énfasis a eso y que le hagamos énfasis a eso. Pero todo lo que te venimos mostrando, donde todas esas manifestaciones de la carne no tienen un paralelo de que una es mayor que la otra, sino que todas debemos ponérsela a Dios como sacrificio vivo. Cuando se habla aquí de que crucifiquemos nosotros la carne
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. No lo apliquemos nada más a los pecados de la cintura hacia abajo, sino que también apliquemos esto a la envidia, a los celos, a las contiendas, disensiones, herejías, porque Pablo sigue diciendo: no nos hagamos vanagloriosos, indicando que no tiene que ver solamente con eso. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, quiere decir que no se trata de un solo tipo de pecado el que hay que crucificar. Hay que poner como sacrificio todo lo que incluso está escondido dentro del corazón. La cirugía es profunda. Le voy a mostrar a usted rápidamente algo que es peligroso. Pero como el consejo sale, yo le voy a demostrar que pasó en una iglesia y que pasa en nuestros días. Cuando no se quiere crucificar la carne en cuanto a no solo adulterio y fornicación, sino envidia y todo lo demás. Hay una manera de esconder eso dentro de una iglesia, ¿sabe? ¿Sabe que hay una manera de esconder todo eso? No le voy a enseñar lo malo, le voy a enseñar lo bueno. Lo que estamos haciendo por el Espíritu Santo es esa cirugía que entra a la coyuntura, penetra hasta el alma. Una iglesia llamada Los Corintios, que usted conoce muy bien. La palabra de Dios en el capítulo 1 de Corintios dice que abundaban en todos los dones, que no les hacía falta ningún don, según 1 Corintios capítulo 1. Pero esa iglesia estaba dividida: los de Pablo, los de Cefas, los de Apolo, los de Cristo. Pablo le dice: no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales, como niños en la fe. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. En el capítulo 5 Pablo dice que hay fornicación entre vosotros que ni aún se menciona entre los gentiles, que uno tenía la mujer de su propio papá. Cosas terribles. Los corintios son los mismos que Pablo reprende para la cena del Señor, porque eran mezquinos, y de eso hemos enseñado aquí. Había mezquines para la cena del Señor. Pablo dice: eso no es la cena del Señor. Pero esa iglesia de los Corintios, escucha bien, viene una parte buena. Esa iglesia de los Corintios, resulta y pasa que cuando se reunían, escuche bien, cuando se reunían, todo el mundo hablaba en lengua. Todo el mundo profetizaba, pero la iglesia más dividida, más carnal, más sensual, la iglesia que tenía todo lo bueno, pero también tenía todo lo malo, resulta que cuando se reunían, todos hablaban en lengua al punto que el que predicaba no podía predicar. Y ahora usted va a comprender por qué Pablo, 1 Corintios capítulo 14, dice: mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. No está hablando de decir el futuro, está hablando que el que predica tiene la prioridad. Cuando yo estoy predicando, no es el momento de que nadie hable en lengua, porque mayor es el que profetiza la verdad de Dios, las buenas nuevas, que el que habla en lengua. Se le está dando prioridad a la predicación, a la enseñanza en el culto. Solo es eso, el contexto es eso. Mayor es el que profetiza, es prioridad a la palabra. Hermanos, después, en la oración, en la alabanza, hablen lenguas. Yo hablo en lenguas cuando estoy alabando al Señor, y casi siempre, antes de subir, ahí, para mí, Señor, para ti, ahí, y me lo gozo. Pero, ¿para dónde voy? Los corintios lograron falsificar dones. Pablo dice: yo hablo más lengua que todos vosotros, pero en la iglesia. Pablo sabía que muchos no hablaban en lengua nada, se estaban falsificando dones. Había falsa profecía, falsa lengua. Desde el 12 hasta el 14 Pablo está corrigiendo mayormente la abundancia del aparente don de lenguas en la iglesia, pero que no tenían amor. ¿Por qué entonces Pablo entre el 12 y el 14, en el 13 dice que si yo hablara lenguas angélicas, repartiera todos mis bienes y aún diera mi vida, pero si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe? ¿Por qué ese texto está en el 13, en medio del 12 y el 14, donde se está corrigiendo que todos hablan en lengua en la iglesia?
Porque encontraron los cristianos de Corintos que falsificando un don y que todos hablan en lengua, ya ellos eran muy espirituales. Eran otro nivel de creyente. Pablo se dio cuenta de que se estaba poniendo una pantalla con dones falsificados para poder cubrir en la iglesia la falta de amor y de empatía. Pablo sabía que dentro de los corintios no se estaban moviendo en el difícil camino de los frutos del Espíritu Santo. Los corintios estaban manifestando dones que ni eran los dones de verdad, pero en ellos no habían frutos del Espíritu Santo. Pablo se dio cuenta de eso. Y por eso la gran exhortación del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13:1. Vamos a leerlo, por favor. 1 Corintios capítulo 13:1. Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es decir, el idioma de los ángeles. No está diciendo que el don de lenguas son las lenguas de los ángeles, sino el lenguaje en que se comunican los ángeles. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 3, fuerte. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Con qué comienzan los frutos del Espíritu Santo cuando lo vimos en Gálatas, hermanos? ¿Cuál es el primero? Mas el fruto del Espíritu es amor. Primer fruto. Si no tienes ese y que no sea fingido, todo lo demás puede ser fingido. ¿Se da cuenta cómo la palabra es la que está haciendo la incisión? El consejo sale de la palabra de Dios. El consejo sale de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que le está diciendo Pablo a los corintios en el 13? Lo que usted acaba de leer hasta el 3. Se lo voy a comprimir de esta manera. Ni las lenguas, ni el predicar, ni el conocimiento, ni los milagros, porque cuando él dice si tuviera fe para mover los montes, eso es hacer milagros. Ni los milagros, ni las obras de caridad como ayudar y dar la comida a los pobres, ni las obras de caridad están sobre el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Ninguna de esas cosas están por encima del fruto del Espíritu Santo, que comienza con el amor, con el gozo, con la paciencia, con la benignidad, con la bondad, con la fe, la mansedumbre, la templanza, que es dominio propio. Qué fuerte. Después Pablo, del 4 en adelante, te presenta lo que ya todos conocemos. Pablo te presenta lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor no hace y que el amor no deja de ser. Ahora es que usted va a comprender cuando Pablo dice, en lo primero que leímos, no lo busque, no lo ponga en la pantalla, yo lo leo. Ahora usted va a comprender, después de esta incisión del Espíritu Santo, ahora usted va a entender que Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora usted sabe a qué se refería Pablo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Cuando la palabra de Dios logra esto, cuando la palabra de Dios logra esta incisión, hay una sola cosa que nosotros tenemos que hacer, hermanos: humillarnos ante la poderosa presencia de Dios y ante la palabra de Dios. Aquí no hay más nada que hacer. La palabra es de dos filos, corta hacia todas las direcciones, incluyendo al que predica. Yo se los voy a leer. En Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas las cosas, hablando Jehová, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Ante una palabra como esta que Dios nos da a todos, lo único que hay que hacer es temblar ante ella, hermanos. Solo temblar y decir: Señor, hablaste a mi corazón. Es posible que yo tenga cubierta alguna área de mi vida, pero hoy el Espíritu Santo te hizo el autoexamen que tú no eras capaz ni yo de hacer. No, somos incapaces de decir: tengo esto aquí adentro. No podemos. Así es el hombre. Es la naturaleza caída. Son las manifestaciones de la carne. Cuando esto se predica, hermanos, solo nos queda humillarnos. Aquí es donde usted va a comprender, cuando Pablo está terminando de dar la gran y poderosa exhortación a los corintios, sobre todo en el capítulo 14, 1 Corintios, cuando Pablo le está dando la prioridad a la palabra. Pablo dice: yo quisiera que todos ustedes profetizaran más que hablaran en lenguas. Y ahí nos está hablando de predecir el futuro, como muchos la interpretan. Pablo ahí habla de enseñar, predicar, proclamar la palabra. Se está hablando de esa profecía, porque la palabra profética más segura ahora es esta. Cada vez que yo predico, estoy dándole palabra de profecía a usted. Esta es la palabra profética. Cuando Pablo habla de la profecía en 1 Corintios 14, está hablando de la palabra de Dios, esta que es como espada de doble filo, que penetra las coyunturas. Si yo te digo el futuro, que Dios te va a dar las naciones, que vas a tener un gran ministerio, usted, en vez de postrarse y decir: Señor, necesito cambiar, usted va a decir: wow, yo sabía que Dios tenía un gran ministerio, yo sabía. Se va a salir hinchado. Por eso la palabra que corta como espada de doble filo es esta, la que penetra las coyunturas, los tuétanos, la que discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. Es esta la que nos hace postrarnos y ver que dependemos de Cristo. Aquí te das cuenta que necesitabas un Salvador, que no es por obras para que nadie se gloríe. Usted sabe que no es con espada ni con ejército, te lo dije al comienzo. Cuando esta palabra te la da Dios a ti y a mí, a los que están también en la pantalla, los que están en la transmisión, solo debemos postrarnos y pedirle al Señor que nos ayude a ser mejores. Y por eso que Pablo, en la carta a los Corintios, en 1 Corintios 14, 24, dice así: pero si todos profetizan, hablando de la predicación, de esta que corta y penetra, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, uno no convertido, por todos es convencido, por todos es juzgado por causa de la palabra. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, ¿qué hace? Postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando esta palabra, que a veces no es tan fácil de recibir o de digerir, pero es la que necesitamos. Hermano, esto es lo que necesitamos. Usted sabe que esto es lo que necesitamos. Dígale amén si lo cree. Porque queremos no solamente impactar, hermano. Si no lo logramos aquí, no lo podremos hacer afuera. Si logramos fingir un amor aquí, lo vamos a fingir afuera. Y eso no es lo que quiere el Señor. Pablo concuerda con Pedro que el amor sea sin fingimiento.
sin fingimiento. Yo no puedo llegar aquí y fingir que te amo cuando te estoy mordiendo, como dice el apóstol Pablo. Yo no puedo fingir que tú me agradas cuando en realidad no me agradas. Pablo dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no se destruyan unos a otros. Ahora lo entiendes. Al principio del mensaje no lo entendías, pero ahora lo entiendes. Le doy gracias al Señor que el Espíritu Santo permite que tú comprendas este mensaje de manera transparente. Que al principio parece que no lo entiendo, esto está como enredado, pero ahora entendiste que si hay un lado A y hay un lado B. Que es fácil decir amaos los unos a los otros, decir ay yo amo, pero no, a veces estamos amando con fingimiento, y eso no es parte del duro camino de los frutos del Espíritu. No, que sí, en la iglesia sí parece que todos somos buenos, pero lo que todos somos es gente que necesita cada día más del Señor, cada día más del Espíritu, cada día crecer más, cada día ser mejores y presentar verdaderamente nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Ahora lo entendemos, ahora lo comprendemos por la palabra de Dios, porque solo la palabra puede hacer esa incisión. Solo la palabra puede hacer esa incisión, hermanos. La palabra revela nuestra necesidad de un Salvador. La palabra revela nuestra necesidad de redención. Revela que la salvación no es por obra. Revela que quizás tenemos algún fruto, sí, pero revela que debemos anhelar muchos más. Tal vez tenemos algún fruto, sí. Tal vez tenemos uno, pero por eso hay una lista. Por eso hay el amor, es aparte del gozo. La paciencia es aparte de la benignidad. Es posible que tú tengas paciencia, pero es posible que no tengas otros frutos del Espíritu Santo. Anhela los frutos del Espíritu Santo. Vivamos el fruto del Espíritu Santo. Cuando esto se nos revela, hermano, nos damos cuenta lo frágil que somos, ¿verdad? Aquí entendemos a Pablo, cómo se sentía él siempre pequeño, dependiente. Diga el débil, fuerte soy. Y lo último que les voy a decir, hermanos, es que esto me lleva a meditar. Cuando preparaba el mensaje, la iglesia es representada en Apocalipsis capítulo 4 como un presbiterio, porque eso fue lo que Dios instituyó, un presbiterio. Y la Biblia registra que habrán 24 ancianos que representan a toda la iglesia. Sí, no se ponga a sacar números que 12 más 12, 24, no son los 12, no. Eso se lo vamos a enseñar en la enseñanza del arrebatamiento. No se cuenta así los 24 ancianos. Es la iglesia, un presbiterio que está allí. Me impacta mucho cómo los 24 ancianos que representan a toda la iglesia, ya galardonados con coronas, la Biblia dice que se postran y colocan sus coronas delante del que está sentado en el trono. Y cuando la palabra nos toca de esta manera, sabemos lo frágil que somos, los que necesitamos al Señor. Comprendemos por qué en aquel día grande que estemos delante del Señor no habrá ningún mérito propio, hermanos. Nadie va a poder decir que tuvo un mérito propio, sino que todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Y por eso colocaremos nuestras coronas delante de Él, sabiendo que Él es el único digno de toda gloria y de toda honra. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque ella ha hecho el trabajo que tú querías que hiciera. Te pedimos, Señor, que esta palabra dé su fruto a su tiempo, Señor. Te damos gracias, gloria, honra y alabanza, Señor. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón
daré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. No dejes que un momento